Como todavía no se han conectado todos los asistentes, vamos a dejar un minuto de cortesía. A continuación, les voy a dar unas indicaciones previas para el correcto funcionamiento del evento. Pueden poner la pantalla en modo completo con el botón que aparece en la parte superior derecha de la pantalla. La barra de la derecha tiene un manejador en el centro que permite que se oculte. En la parte inferior de la barra derecha verán el icono de una interrogación que les permitirá hacer sus preguntas, que serán moderadas y contestadas cuando se abra el turno de preguntas. Para permitir ver la pantalla central completamente, la ventana de vídeo se puede acoplar sobre la barra de la derecha, pinchando en un icono que tiene en su esquina inferior derecha. Cedo la palabra a Ricardo Cortés, director de Foro Potencia. Buenos días, Ricardo. Buenos días. Muchas gracias, Sandra, y buenos días para todos. Bueno, últimamente, y cada vez de una forma más intensa, estamos siendo testigos a través de todos los medios de comunicación de la problemática que prácticamente de forma universal está generando el desabastecimiento de muchos de los productos habituales. En el sector de la construcción, este problema se ha venido presentando desde hace algún tiempo, del orden de año y medio, un poquito más o menos, y se viene agravando de una forma exponencial, encontrándonos actualmente en una espiral difícilmente soportable y además sin una previsión acerca de una posible fecha de vuelta a la normalidad. La inercia que mantiene el relanzamiento de la producción del sector industrial tras la pandemia y el acaparamiento por parte de algunos estados de materias primas fundamentalmente acentúan la escasez de estas materias primas y componentes electrónicos, afectando a casi todos los sectores y de forma muy específica al sector de la construcción. Si a este problema le añadimos un incremento desmesurado del coste de la energía y del coste y escasez del transporte marítimo, el conflicto está servido. Los materiales de construcción son cada vez más escasos, cada vez más caros y con unos mayores plazos de entrega. Lo mismo exactamente podemos reseñar en lo que se refiere a otros tipos de productos industriales, como la maquinaria y equipos para la construcción. Hoy tenemos con nosotros a 3 personas representantes de cada uno de los sectores afectados por este problema. Concha Santos, presidenta de ANCI, la Asociación Nacional de Constructores Independientes; Luis Rodulfo, vicepresidente ejecutivo de CEPCO, la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción; y Joao Evil, director general de Manitou para España y Portugal. ANCI, la Asociación Nacional de Constructores Independientes, es una asociación de empresas constructoras no cotizadas que desarrolla su actividad en todos los subsectores de la construcción, con preferencia en la contratación pública. ANCI nació en 1997 con la misión de defender y promocionar la competencia y la transparencia y la igualdad de oportunidades en el sector de la construcción y la obra pública. Tiene como asociadas a 24 empresas constructoras que, si bien en 1997 eran de un tamaño mediano, el paso de los años y la eficacia y tecnificación de las mismas les ha convertido en empresas referentes, tanto en España como en el mercado internacional, donde se encuentran presentes en más de 46 países, habiendo evolucionado su dimensión hasta conseguir equilibrar solidez empresarial con una estructura organizativa cercana al cliente que facilita la relación cliente-empresa durante todas las fases del proyecto. Su presidenta, Concha Santos, es ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid. Se incorporó a la Asociación Nacional de Constructores Independientes, ANCI, en 2008, como directora del Servicio de Estudios y Relaciones Internacionales, siendo nombrada directora gerente en 2013 y, posteriormente, hace pocos meses, presidenta. Actualmente es también miembro del Consejo de Gobierno de la Confederación Nacional de la Construcción, de la CNC, de diversas comisiones de la COE, de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, de la Mesa del Observatorio de la Inversión en Obra Pública, de varios comités técnicos del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, así como vocal del Consejo Asesor para la Certificación de Empresas Constructoras de la Asociación Española de Normalización y Certificación, AENOR. La presidenta de ANCI conjuga su conocimiento del mundo asociativo con una larga trayectoria en la empresa privada, previamente a pertenecer a ANCI, dentro del sector de la construcción, donde ha liderado numerosos proyectos y además de contar con experiencia internacional adquirida en sus años de trabajo en los Estados Unidos. CEPCO, la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción, nació en 1991
fruto de la voluntad común tanto del sector de fabricantes para tener una voz compartida como de las administraciones española y comunitaria de encontrar una interlocución única para abordar conjuntamente los muchos problemas que acontecen al sector. CEPCO está conformada hoy por 17 de las más relevantes asociaciones nacionales de fabricantes de productos para la construcción, cada una representando a una familia de materiales. Ello hace que la Confederación responda en 2021 a los intereses de 4.000 empresas, más otras 33.000 de forma indirecta, lo que abarca más de 360.000 trabajadores, que es aproximadamente el 13% de la industria española. Y con una exportación de 23.000 millones de euros en 2020, representando casi el 8,8% de la economía española. Su vicepresidente ejecutivo, que hoy nos acompaña, es Luis Rodulfo. Luis es ingeniero naval por la Universidad Politécnica de Madrid y se incorporó a CEPCO como director general en el año 2000, siendo nombrado vicepresidente ejecutivo en 2017. Es vocal de la Junta Directiva de COE desde 2009 y vicepresidente de su Comité de Rehabilitación desde 2011. Vocal del Comité Ejecutivo de CEPIME desde 2010, siendo vicepresidente de su Comité de Morosidad. Es asimismo vocal del Consejo Estatal de la PYME, Grupo de Financiación y Morosidad. Con una amplia presencia y trayectoria en UNE, en la Asociación Española de Normalización, de la que ha sido su vicepresidente, es miembro de su Junta Directiva y de la Comisión Permanente desde 2004, presidente de la Comisión Consultiva de Construcción, presidente igualmente del Comité Técnico de Normalización 193 desde 2014, participando además de forma directa e indirecta en innumerables comités técnicos de normalización. Es miembro del Consejo de Administración de AENOR, consejero de Luis AENOR, AENOR Chile y presidente de su CRC, de su Comité de Responsabilidad Corporativa. Interlocutor con las administraciones públicas a través de su vocalía del Consejo de Orientación Estratégica del ICEX y del Foro de Alto Nivel de la Industria Española del Ministerio de Industria. Ha participado además en la elaboración de numerosos reglamentos tanto a nivel nacional como europeo. Igualmente es miembro del Executive Board del CPE de Bruselas 2000, miembro del patronato de la Fundación Laboral de la Construcción desde 2005, habiendo sido además vocal del Consejo de Gobierno de la CNC entre 2002 y 2016. Por último, es presidente y consejero delegado de www.hispamat.com, así como miembro del Consejo Asesor de la revista Infodomus, habiendo sido profesor invitado en el Instituto de Empresas en 2006 y 2007. El Grupo Manitou es sin duda un referente mundial en la maquinaria destinada fundamentalmente a la manipulación de cargas y elevación de personas, con un volumen de negocios de más de 1.600 millones de euros en 2020 y con presencia en 140 países a través de 1.050 concesionarios, abarcando una plantilla superior a los 4.400 trabajadores, lo que permite estar lo más cerca posible de las necesidades de sus clientes, sea cual sea el país, el terreno o la aplicación, ofreciendo soluciones para movimientos de cargas, elevación de personas e incluso movimientos de tierra, y siendo su objetivo crear máquinas cada vez más innovadoras y eficaces para mejorar las condiciones de trabajo en términos de rendimiento, seguridad, eficiencia y rentabilidad. Joao Evil es ingeniero por la Escuela Naval de Portugal, iniciando su andadura profesional en 1986 como ingeniero de métodos en la planta de Renault en Setúbal, para posteriormente trabajar como especialista de productos en la Division Tools de Atlas Copco. A continuación fue director de la línea de negocios de Chicago Neumática en Sudáfrica, pasando a desempeñar la función de Country Manager para España y Portugal y director de la línea de negocios en el sureste de Europa, Francia, España y Portugal. Finalmente, y tras un breve paso como director general en España de Worthington Creysenac, fue nombrado director general de Manitou para España en el año 2008, ampliando el territorio de su responsabilidad en 2012 al ser nombrado director general de España, Portugal y Angola de Manitou. A todos ellos, nuestro agradecimiento por su colaboración que ha permitido su presencia en el Foro Potencia de hoy. Muchas gracias. A continuación, si sois tan amables de encender vuestros micrófonos y vuestras pantallas,
pues empezamos ya después de tan larga por mi parte, larga entrada por mi parte, pero que no es culpa mía, sino es culpa de los méritos profesionales que atesoran a nuestros participantes de hoy. Bueno, yo quisiera empezar un poco en el orden que se produce este incremento de precios y esta escasez de materiales, pues en el penúltimo eslabón que corresponde al de la fabricación de productos de construcción. Entonces, Luis, ¿cómo ha repercutido el incremento de precios habidos desde mediados del año pasado, de 2020, hasta la fecha actual? El incremento que ha habido en las materias primas, que como hemos dicho, del transporte marítimo de mercancías y de la energía en el precio de los materiales de construcción. Gracias, Ricardo. Buenos días a todos. Buenos días a mis compañeros ponentes, todos ellos amigos. Sobre todo a ti, Ricardo, que eres un grandísimo amigo y tienes más currículum y mejor que cualquiera de nosotros, por lo menos que el mío, por tu larga y estupenda trayectoria en la construcción y en Seopan, ¿no? En los últimos tiempos. Así que gracias por la invitación y encantado de estar con vosotros. Voy al grano. A ver, todos conocemos y todos los asistentes, pues tanto por prensa como me imagino, por los canales habituales de comunicación de sus diferentes sectores, bueno, pues lo que está pasando tanto con el transporte, especialmente el transporte marítimo, lo que está ocurriendo con los costes de la energía y lo que está ocurriendo con un cierto desabastecimiento de materias primas, ¿no? De hecho, el otro día el G20 prácticamente, si no en exclusiva, sí en una buena parte de su reunión se dedicaban a entender bueno, lo que estaba ocurriendo en las cadenas de valor en diferentes sectores industriales del mundo, ¿no? Parece que en general han descubierto ahora, después de decírselo desde la industria durante muchos años, que, hombre, que el hecho de volcar todas las externalizaciones y todos los abaratamientos de precios en China, pues tenía una repercusión, ¿no? Lo vimos incluso en la pandemia, cuando de repente todo el mundo necesitaba miles de millones de mascarillas y resulta que solo se producían en un sitio. Y entonces tuvimos que cambiar a industrias que hacían otras cosas para empezar a hacer mascarillas. Bueno, pues aquí, durante mucho tiempo, y me quiero retrotraer a la crisis de la construcción, exclusivamente la construcción de 2008, pues hombre, nos sentimos bastante maltratados como industria, ¿no? Quiero decir que a mí hubo gente incluso de algunas administraciones públicas que me decía, hombre, pues si la construcción baja, pues esto es como el sector, como las máquinas de escribir cuando salieron los ordenadores, ¿no? Pues Olivetti desapareció como máquina de escribir y aparecieron los ordenadores y bueno, pues desaparece una industria y aparece otra, ¿no? Bueno, esto era un disparate a largo plazo y a medio plazo también, en la medida en la que al final tiene que haber construcción de un tipo o de otra, de edificación nueva, de no residencial, mucha rehabilitación en el futuro, obra pública, por supuesto, y evidentemente pues hacen falta materiales, con lo cual lo que no se puede hacer es pensar que luego eso se iba a inventar de la nada después de la crisis de 2008. En la situación actual, a la pregunta concreta, pues hombre, los precios. Yo he visto algún informe por ahí, bueno, pues quizá un poquito más exagerado de lo que nosotros estamos detectando. Sabéis que en precios, pues evidentemente las asociaciones tenemos dificultades para hablar por el cumplimiento exhaustivo de la Ley de Defensa de la Competencia, pero bueno, digamos que un conocimiento más o menos semiprofundo del sondeo que he hecho sobre los diferentes sectores me dan efectivamente crecimientos entre el 30 y el 50% en sus precios. No es homogéneo, es decir, lo mismo que en algunos momentos se pone el foco más, por ejemplo, en la madera o en el vidrio o en el acero, pues, ¿no? Pues otros productos como el hormigón, el cemento todavía no están marcando esas repercusiones. Otros productos sí me están contando, me lo cuentan las empresas, ya no los sectores, sino me dicen, oye, nos ha subido el coste energético pues un 50, un 100, un 200% en 2 meses y no vamos a repercutirlo en el precio del material, ¿no? Ahí se produce una situación también difícil, ¿no? Y luego hablaremos seguro y nos ponemos de acuerdo en que debe haber un cierto reequilibrio en los contratos pues, para considerar estas situaciones, pero lo que hay que tener también en cuenta, por lo menos en la parte nuestra, es
y me imagino que también la parte del que construye, es que es competencia desleal vender a pérdida, con lo cual, si un fabricante en un momento determinado tiene la tentación de vender por debajo de lo que a él le cuesta el producto, pues es una situación que no es legal, ¿no? Con lo cual, bueno, es un intento por absorber y por dar facilidades para que el mercado no se desabastezca y no se paralice, aunque sí es cierto que se ha ralentizado, pero es una situación difícil para nosotros en cuanto a que si no puedes repercutirlo, evidentemente tienes que planificar muy bien lo que estás haciendo. Termino con el resumen de la pregunta que tú me has hecho. Todos esos factores, y supongo que luego hablaremos de alguno más en concreto, pues sí están llevando a una media, diría media, de crecimiento en los precios en el entorno del 30 y del 50. Vuelvo a decir, y tú lo has dicho en la presentación, nosotros tenemos 17 familias diferentes de productos de construcción y no todas son iguales. Hay unas que tienen un impacto mucho mayor, como pueda ser el acero, y eso se ve en que ellos mismos han paralizado incluso algunas plantas de producción, y hay otros productos que no tienen esa repercusión. Por eso hablaba de la subida media entre el 30 y el 50. Muy bien, muchas gracias, Luis. A vosotros. El eslabón que a continuación y el eslabón último en esta cadena es el de la construcción en sí, las empresas constructoras. ANCI se ha significado muy positivamente en la denuncia, en los últimos meses, en la denuncia y de estos incrementos de precios y de plazos y en la defensa de los intereses de las empresas constructoras que de alguna forma se encuentran más indefensas ante sus clientes, que son los que les tienen que pagar. Concha, ¿cómo ha repercutido el incremento de precios de los materiales en el coste de la construcción en sus diversas modalidades de obra, tanto en obra civil como en edificación y rehabilitación, que es una modalidad que ha sufrido un incremento importante y que representa un tanto por ciento muy importante del volumen de la ejecución de obra? Pues sí, muchas gracias, Ricardo. Buenos días a todos y, Ricardo, muchísimas gracias por invitarnos a participar hoy en el Foro Potencia. Estoy encantada de estar aquí, aunque no, obviamente, sería mejor que estuviéramos hablando de otro tema y no de este, que nos está suponiendo un problema muy importante a todos. A las empresas de construcción, que como dices es el último eslabón, pues efectivamente el impacto de esta espiral alcística de los precios de las materias primas pues les está afectando directa y contundentemente, ¿no? Porque el coste de los materiales es una parte muy importante del coste total de la obra, ¿no? Entonces, nosotros en ANCI, como dices, hemos estado trabajando en este tema durante meses, porque ya vimos en abril del 2020 un cambio de tendencia en el coste de las materias primas que podía repercutir a los materiales de obra. Es decir, notamos que hasta abril del 2020 la tendencia en las materias primas era un crecimiento sostenido y razonable, ¿no? Pero que a partir del 2020 cambiaba la pendiente de ese crecimiento de los precios, ¿no? Entonces, empezamos a hacer un estudio de cómo evolucionaba el precio de las materias primas. Como decía antes Luis, pues hay muchos estudios. Yo creo que hay muchas asociaciones que se han puesto a hacer estudios de este tipo. Nosotros nos centramos en las materias primas que iban a repercutir al coste de los materiales de obra, ¿no? Es un estudio que, como digo, se remonta a abril del 2020 y que mantenemos actualizado mes a mes. Y estamos observando pues, que la tendencia es que sigue creciendo. Es decir, ha habido, bueno, pues empezó, como digo, en abril del 2020, se notó más fuertemente ese crecimiento quizá en torno a noviembre del 2020 y desde entonces pues sigue creciendo. No vemos ningún indicador que diga que esa tendencia va a cambiar. De hecho, yo ayer mismo me miraba el índice que publica ANIFER sobre el precio del acero y en septiembre había bajado un poco el precio del acero, pero en octubre volvía a subir. Es decir, no notamos un cambio de tendencia. Por eso mantenemos ese estudio vivo para poner en conocimiento pues, esa evolución de los precios. Entonces, esa evolución de los precios, lo que hemos hecho nosotros ha sido trasladarla al coste de las obras. Obras, por supuesto, son costes medios en obras tipo.
Y en nuestro informe lo voy a mirar para no confundir ninguna cifra, pero sí vemos que el impacto ha supuesto un 55% de incremento en obras de carreteras, un 26% en obras ferroviarias, un 20% en obras hidráulicas, un 25% en obras de edificación, un 19% en obras portuarias y un 30% en obras aeroportuarias. Y esto, como digo, son valores medios, es decir, una obra que esté muy afectada o que tenga un fuerte peso de una materia prima o de un material de obra que se haya encarecido más que el resto, pues obviamente ese encarecimiento puede ser superior, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de una obra de edificación, pues el aluminio, de que tenga mucho aluminio de ventanas, o de la habitación que tenga mucho aluminio de ventanas, o que tenga mucha madera en puertas, pues probablemente su incremento sea superior a este 25%, ¿no? Entonces, pero ya se ve que estamos hablando de incrementos entre un 20 y un 55% en medio en las obras, que son unos incrementos pues, que no se pueden además repercutir luego al cliente, porque como sabéis, las obras de construcción con la administración pública pues se contratan a unos precios cerrados. Y ahora que no tenemos revisión de precios, pues son esos los precios que hay que mantener hasta el final de la obra. Con lo cual, el impacto a las empresas de construcción pues está siendo muy fuerte. No sé si en esos porcentajes que has hablado se contempla también el incremento del plazo, porque el problema no es solo el incremento del precio, sino la demora en la entrega de materiales, lo cual pues conlleva un incremento en los gastos generales, en los indirectos. No sé si están recogidos o son estrictamente los porcentajes debido a la subida de los materiales. De hecho, Ricardo, efectivamente, si metiéramos esos costes, pues serían los costes de demorar una obra, efectivamente incurren en costes hacia el coste de la obra, ¿no? No, en concreto son solamente los materiales de construcción, pero sí que estamos notando retrasos en las entregas en los materiales de construcción. Eso hace que los rendimientos en las obras, por supuesto, sean menores y, por supuesto, suponen un coste que a día de hoy todavía no tenemos cuantificado, pero que incrementaría estos costes medios de entre el 20 y el 50% que he dado antes y que se deben a los materiales de construcción. Muchas gracias. Yo el sector que tú representas, que es el de la maquinaria de construcción, bueno, pues incide, como es lógico, en el resultado final de la obra en cuanto a calidad, en cuanto a rapidez, cumplimiento de plazos, etcétera, etcétera. Entiendo que este sector actualmente se ve afectado, además del aumento de las materias primas básicas, como puede ser el acero, etcétera, pues para la fabricación de máquinas, el incremento del precio de algunos componentes, principalmente los de tipo electrónico. Es del dominio público el problema que están teniendo las fábricas de vehículos, las fábricas de automóviles, que a fin de cuentas, bueno, pues a vosotros es una fabricación muy parecida, muy similar a la de los vehículos, los automóviles. Entonces, esto, lógicamente, originará demoras y ralentizaciones en las entregas. ¿Qué componentes están provocando los retrasos actualmente y de dónde procede esa producción que está ocasionando los problemas? ¿Tenemos que volver a echar la culpa a los chinos? Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Gracias, Ricardo, gracias al Foro Potencia, a mis compañeros en la ponencia de hoy y a todos en general. Pues, efectivamente, indo al grano de lo que me preguntas, la situación para un fabricante como Manitou, me imagino que los demás tienen las mismas dificultades, porque, como tú has dicho, incluso en la industria de la automoción, la situación es bastante complicada. Y se habla de componentes electrónicos, perdón, se habla de componentes electrónicos, pero no se resume a componentes electrónicos. Perdón que he tenido un resfriado no hace mucho. No te preocupes. Iremos más deprisa si mencionáramos los componentes que no están afectados, que en realidad
no hay prácticamente componentes, porque mis compañeros han hablado del acero, que además de Europa, bueno, de una forma general, a verse más que duplicado el precio del acero, y cuando pensamos que una máquina, el 70% de la máquina es de acero, pues ya tenemos una idea de los costes y de la dificultad que eso puede producir. Y la disponibilidad de los mismos. Y efectivamente, los semicondutores indisponibles para las centralitas, para las pantallas, en fin, que equipan las máquinas, es otro de los problemas, que no solo el coste y también la disponibilidad de los mismos, pero podría seguir el plástico, el caucho. Muchas veces hay dificultades por el caucho, no haber los neumáticos necesarios para obtener esos mismos neumáticos para las máquinas, o los latiguillos, que también tiene ese componente como su base, el cristal, en fin, pues hay otras consecuencias como del acero y aluminio en la fabricación de motores, que también dificultan, digamos, la disponibilidad de motores por parte de los distintos fabricantes. En fin, hay toda aquí una serie de componentes que ya por estos se ve perfectamente que incluso su falta de disponibilidad inviabilizaría por completo la fabricación de una máquina. Esto supone después, a la hora de fabricar una máquina, problemas adicionales que uno que conoce un poco una línea de montaje fácilmente lo detecta. Vamos a decir, cuando uno monta un determinado componente en la fabricación normal de la máquina viene preparada en ese momento para recibir ese componente, en que tardará al operario, no sé, 30 segundos, 2 minutos en montar ese componente y pasa a su fase siguiente. Cuando no hay ese componente, la máquina tiene que salir al parking completa sin ese componente. Entonces, después tiene que haber un trabajo, primero, de logística, porque muchas veces se crea como un mar de maquinaria a que hay que acudir para montar, como digo, la falta de determinado componente. Y hay que tener ese trabajo de logística para saber qué máquina necesita ese componente. Y muchas veces, después para sacarlo del parque, hace falta quitar 30 o 40 máquinas, porque esto no es como un parque de un centro comercial, que una aparca aquí y después sale perfectamente. Y de los 30 segundos a los 2 minutos que podría tardar en montar ese componente, pues igual puede tardar 2 horas o, pues imaginarlo, una pantalla de un salpicadero. Muchas veces hay que sacar el salpicadero para poder montar el componente. Es una situación bastante complicada. La verdad, yo podría estar aquí bastante más tiempo detallando la situación, pero la verdad que complica bastante la vida y muchas veces la salida al parque de máquinas incompletas. Y claro, ¿y esto qué genera? Genera unos retrasos importantes, no solamente los plazos, pero que muchas veces, aunque nos comprometamos a un plazo determinado para una determinada máquina, no controlamos toda la cadena de suministro de los componentes, aunque está todo estudiado, se intenta prever lo máximo posible, pero siempre surgen imprevistos y eso supone después un problema en el suministro. Y yo lo siento muchas veces por nuestra red de concesionarios, porque siempre pensamos no, en el directo, pero nuestra red de concesionarios se ve muy afectada por esto, porque ellos dependen de la facturación de las máquinas para poder pagar a sus trabajadores. Entonces, al final, todo esto es una cadena que no tiene, bueno, que no se para solamente en la fabricación de la máquina, tiene otras implicaciones que al final hacen con que la situación sea complicada. Y con todos los plazos, ya de por sí son muy largos, es una situación inédita a todos los niveles. Manitou ha tenido que hacer cuotas por países, porque para que tengas una idea, la producción de 2022 está prácticamente toda vendida. Entonces, y hay una imposibilidad de hacer más máquinas, porque lo fácil sería, no, se monta otro turno de producción.
A montar un turno de producción adicional, ¿para qué? Si a veces hay paradas técnicas que se tienen que enviar los operarios a casa porque no hay piezas suficientes para montar las máquinas. Entonces, ese sistema de cuotas que Manitou ha implementado por países, por un ejemplo, pues Francia tendrá X, España Y, y el otro país, pues la cantidad que se le asigna, porque hay una imposibilidad real de poder fabricar más máquinas. De poder atender a todas la las cuestión. Bueno, yo termino. Creo que he intentado dar una idea de las dificultades del fabricante. No son solo los chinos los responsables de todo este problema, ¿no? No son, pero en gran parte sí son. En gran parte. Al final son los chinos que controlan las materias primas a nivel mundial. Y esto, bueno, yo quiero ser políticamente correcto y no salirme mucho del tema, pero Europa está pagando un poco la desinversión que ha hecho en minería y que no era a la altura, no era muy políticamente correcto, pues darse a los chinos y ahora estamos pagando la factura. Yo lo siento, pero inclusivamente sí, pero las minas están en África. Sí, pero las minas de África, ¿qué controla las minas de África? Son los chinos. Es que no controlan las minas, controlan los países. Vamos. Yo, África, creo que es un continente que también conozco un poco. He vivido en África, sigo acompañando a África. Casi todos los años voy a África, porque ahora en la pandemia no he estado, pero vamos, hasta desde 2019 sigo viajando a África. Y la realidad es que este control es hecho por los chinos. Y si ellos cierran el grifo, los demás no tenemos nada que hacer. Es así. Ya, pero ¿no creéis, y eso ya lo hago general a los tres, que estamos pagando un poco las consecuencias de esa posible desinhibición, no sé si existe esa palabra, de que lo hagan los chinos porque es más barato y ya está? También ha pasado incluso y Concha lo sabe muy bien, en ejecución de obra, de que los chinos que al principio tenían muchas cortapisas para hacerlo, luego van con unos precios y la gente incluso se desinhibe en algunos países, incluso faltando a sus acuerdos internacionales referente a la calidad del trabajo de los trabajadores, seguridad, normativa, no sé qué. Entonces, no estamos pagando un poco las consecuencias de decir, bueno, esto que lo hagan los chinos, que me lo dan muy baratito y muy bien, y yo lo aporto como valor añadido a mi producto final. Bueno, yo lo decía en mi primera intervención, que durante mucho tiempo, y en el G20 lo han estado comentando ahora mismo, la semana pasada, todos, pues digamos que veíamos con cierta, pues no sé, igual como una anécdota cuando de repente te decían, no, es que en África, que antes mencionaba Joao, pues en países por temas laborales no les dejan residir como trabajadores y mira, los chinos lo que han hecho que es que les tienen durmiendo en un barco, entonces por la mañana desembarcan, trabajan y por la noche embarcan, ¿no? Lo veíamos como una anécdota en vez de verlo, bueno, pues como lo que es, como una guerra comercial. Cuando hablamos del cobre, claro, tenemos una grandísima empresa de cobre. Nosotros representamos al cobre, pero sí es un sector que trabaja y que afecta al tema construcción. Y en España hay una grandísima empresa sobre manipulación de cobre. Pero claro, la materia prima, pues todos conocemos la famosa Codelco de Chile. Bueno, pues Codelco de Chile tiene una participación brutal de China, ¿no? Pero es más, dentro de esto que decía Joao, hay elementos dentro de la logística y no solo el transporte marítimo del que luego podemos hablar, ¿no? Pero incluso participaciones del gobierno de China en determinados puertos de España, accionarialmente. Bueno, luego no nos llevemos una sorpresa cuando esos puertos pues decidan abrir, cerrar, porque otro lo decide, ¿no? Eso es una guerra comercial, hay que afrontarla como tal. Y luego en un momento determinado, pues sí, durante mucho tiempo era más barato producir, era más barato por muchos motivos producir en China y encima
el no control que históricamente también hacía la Unión Europea de vigilancia de mercado del producto, hacía que un producto chino que no era de especialmente buena calidad entraba en el comercio mundial como Juan por su casa, ¿no? Claro, es que a estas alturas rasgarnos las vestiduras me parece un poquito torpe, pero bueno, chico, mejor tarde que nunca, ¿no? Sí, sí. Concha, luego además de las materias primas y del tema de los chinos, deberíamos también fijarnos un poco en la política energética, ¿no? La política energética europea, pues con todo el tema de todas las cuestiones medioambientales, pues hemos restringido mucho, hemos encarecido mucho la energía, y esta es una pata muy importante que también nos está afectando mucho, ¿eh? No solamente tenemos el encarecimiento de las materias primas, sino que tenemos el encarecimiento de la energía por esa dependencia que tenemos de terceros países. En España, pues necesitamos el gas de Argelia, necesitamos que venga la electricidad de otro lado, porque tampoco a base de renovables podemos producirla, y eso, pero no pasa solamente en España, pasa a nivel general en Europa, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones que yo creo que se escapan a este foro, porque ya son cuestiones de geopolítica, ¿no? Porque son guerras comerciales a nivel mundial, pero también es una cuestión energética muy importante, y en este contexto mundial creo que Europa pues quizás se ha convertido en el adalid de la cuestión verde, sostenible, medioambiental, y también lo estamos pagando en el precio de la energía. Hay que hacerlo, pero nos está costando pues sangre, sudor y lágrimas, como estamos viendo. Sí, Estados Unidos y China no nos siguen. O se adoptan unas medidas generales y todos juegan al mismo juego, o si no, efectivamente, se está en desventaja. Yo manifiesto, y creo que el de todos, el interés por la sostenibilidad y por el cambio climático, por la evitación del cambio climático, todo ese tipo de cosas, pero el equilibrio entre una cosa y otro es lo que no está tan claro que lo estemos haciendo muy bien. Claro, con otra gente, vamos, o como tú decías, con países de Asia o con el mismo Estados Unidos, ¿no? Efectivamente, es que tanto en esa guerra comercial como en esta cuestión energética, o jugamos todos con las mismas reglas, o Europa se va a quedar descolgada totalmente, porque pues los chinos no trabajan ni tienen los mismos sistemas laborales, etcétera, etcétera, que el resto del mundo, con lo cual eso es una ventaja competitiva para sus precios, y en cuestión energética, pues tampoco China nos sigue, pero tampoco Estados Unidos sigue lo que se está haciendo en Europa, ¿no? En materia de sostenibilidad, que hay que hacerlo. Que lo peor de todo es que hay que hacerlo, ¿no? Entonces debería haber un compromiso fuerte de todos trabajar en el mismo sentido. Ahí justamente en ese punto es lo que yo también matizaría, es que parece ser que las reglas son distintas. Parece ser, no, las reglas son distintas. Para los distintos puntos del planeta, parece ser que hay distintos planetas, pero al final el planeta es solo uno. Y eso es, cuando uno y nomeadamente Europa, además de la dificultad tradicional de ponernos de acuerdo, porque la verdad es que es muy complicado poner todos los europeos de acuerdo en algo que se tenga que hacer. Además de eso, pues es eso, son los que tienen más trabas y entonces, pues efectivamente, seremos menos competitivos en esa guerra comercial con otros que juegan con otras armas a que nosotros no tenemos acceso. Con un matiz de 10 segundos, Ricardo. Lo que tú quieras. Esto es abierto para lo que queráis. No, pero que es... tened en cuenta que las industrias nuestras, la mayoría de ellas, a 12 millas náuticas cruzando el estrecho, tienen costes laborales infinitamente más bajos, consideraciones medioambientales infinitamente más bajas y cuestiones energéticas en este momento más garantizadas que en España, con lo cual evidentemente hay que ir rápido. Yo estoy con Joao, la Unión Europea no se caracteriza por ir rápido nunca. Y ese es un problema muy grave, porque todo esto, el debate se produce desde hace años, ¿no? La India se acaba de desmarcar del G20 y de la COP26
por 20 años y solo son 1.500 millones de personas y produce lo que producen en acero. Y el CO2 indio o el chino es tan malo como el español, o sea que eso sin duda. Pero existe ese riesgo de deslocalización de industria monumental, ¿eh? Sí, pero por ejemplo China ni siquiera ha ido al G20. O sea, Por los ejemplo, indios por lo menos han ido, pero... además. En fin. Oye, volviendo, centrándonos un poco en el tema español, luego podemos Sí, ampliar, sí. porque todos tenéis en el tema de fabricación y repercusión española. Yo en el informe de coyuntura económica, Luis, que CEPCO emite periódicamente y que te agradezco en primer lugar la emisión y en segundo lugar el detalle en que me lo envíes puntualmente. Bueno, pues a finales de septiembre de este año destacan que las exportaciones de materiales de construcción en España han crecido en los primeros 7 meses del año un 30,9% respecto, lógicamente, al mismo periodo del 2020 y un 11,3% respecto de 2019. ¿No parece un contrasentido que a precios más altos, con mayores dificultades de obtener abastecimiento de materias primas, que se produzca este incremento? Y además, ¿cómo es que habiendo problemas de abastecimiento de materiales en las obras en España se puede incrementar el ritmo de exportación de los mismos? Responde a compromisos ya, en fin, antiguos, en fin, un poco... Yo os cuento. En el sentido de que aquí estemos con materiales escasos y caros, que fabrican los materiales los guardamos para el mejor negocio, como las bodas de Caná. No es así. Voy a ver si consigo... va a ser de Luis, y no va a ser de los chinos. Esto al final acaba pasando siempre con algo de culpa tendrá, seguro. Bueno, no consigo así. Compartir. Mira, estáis viendo en pantalla, me imagino, parte de ese informe al que entonces referencia, ya actualizado de octubre de este año, ¿no? Efectivamente, aquí veis el pico ya en octubre de un crecimiento, ¿no? Y si lo vemos por materiales, bueno, pues la verdad es que la mayoría de los materiales, el saldo ya no es tan positivo, pero sí están en cifras más o menos de 2019 o acercándose bastante en la mayoría de ellos. Estos son datos de nuestro informe de coyuntura, pero son datos oficiales, estos de ICEX. Bueno, varias consideraciones a esto. Primero, el dato es en euros. Ahora ya puedo dejar de compartir. Sí. El dato es en euros, quiero decir que no es en volumen ni en unidades de producto, con lo cual no es un crecimiento en ese sentido de cuáles las exportaciones. ¿Y cuál es el sentido de que crezca en dinero? Pues muy sencillo. A todo el entorno nuestro, bueno, históricamente nuestros mejores clientes han sido Portugal, Francia, Reino Unido, Alemania y también Norte de África, pues les es efectivamente más barato, incluso a precio mucho más alto por coste energético, comprar en España. En lo que estamos hablando yo desacoplaría dos cuestiones, un tema el abastecimiento y otro el precio. En muchos de nuestros productos, pues por ejemplo, cemento, todos los temas cerámicos, etcétera, la materia prima está, es decir, no nos tiene que mandar arcilla desde ningún sitio. Digamos que tenemos más problema en el coste asociado por temas como, por ejemplo, la energía, pero la materia prima está ahí. Por eso ellos tienen esa facilidad en azulejo, piedra natural, las canteras están en España, en ladrillo y teja la arcilla está en España, en cemento el clinker, hombre, algo se trae de fuera, pero mucho clinker está en España. O sea que muchos de los productos pues sí pueden hacer esa exportación. Y ya os digo, no hay incongruencia en cuanto a que el crecimiento es en valor monetario, no en unidades. Por ejemplo, mira algún producto que me ha extrañado un poco, que nosotros no representamos, que por ejemplo es la madera. En la madera, que estamos intentando entender lo que está pasando, por ejemplo, yo no veo motivo, porque el tratamiento en general de los bosques, especialmente en el norte de España, sí sigue produciendo a buen ritmo y se sigue produciendo. Bueno, la madera es evidente que no es un producto que cortas el árbol y mañana está en la obra, ¿no? Tiene que tener un tratamiento determinado, ya sea para elemento estructural o ya sea para elemento más decorativo o puertas. Pero en el norte de España no está habiendo ese problema de desabastecimiento o de falta de material. Sí es verdad que había mucha capacidad de importación, especialmente, por ejemplo, de madera de Finlandia, y ahí sí intervienen
lo que estábamos hablando antes de los temas de transporte, ¿no? Pero hasta tal punto no es problema que también en la madera se está produciendo un crecimiento de exportación en términos monetarios, ¿no? Ya os digo, en general para nosotros está más asociado a un tema de que los países de nuestro entorno entienden que les es más económico, incluso a mayor precio, comprar en España que el traerlo de más allá de un entorno de 2.000, 3.000 kilómetros, ¿no? Y esa es la explicación que hemos encontrado. Puede haber otra, pero para nosotros, que conocemos más o menos bien nuestros productos en general, es lo que pensamos que está pasando, ¿no? Por lo menos en este momento. Sí, Concha, tú antes has tocado el tema de la revisión de precios y el tema de los incrementos que habéis calculado del coste en carreteras, en obras ferroviarias. Me refiero fundamentalmente a obras públicas, a obras con la administración. Casi todos los contratos con las administraciones públicas de los últimos años, de demasiados últimos años, acá se ha obviado deliberadamente la revisión de precios. En los últimos días han aparecido noticias de que algunas administraciones, creo recordar que Adif, estaría dispuesta a aplicarlas o ha abierto una ventanilla, un poquito, un rayo de luz, a aplicarlas. En caso contrario, ¿podría llegar a una paralización o a una ralentización de la mayoría de las obras o de muchas de estas obras? ¿Cuál es tu feeling acerca del sentimiento y de la necesidad de los contratistas, de las constructoras? Bueno, pues efectivamente, como decías, Ricardo, la revisión de precios, que es un mecanismo automático de reequilibrio de los contratos cuando hay desviaciones y fluctuaciones en los precios, y que no nos olvidemos que es reequilibrio en los dos sentidos, es decir, es al alza o a la baja, ¿eh? Pero lo que hace es adecuar los precios a la realidad de los mercados, ¿no? Pues este mecanismo ha quedado prácticamente en desuso. La ley de desindexación de 2015 y su posterior desarrollo reglamentario en 2017 establecieron una serie de cambios sobre este sistema de revisión de precios tal y como se utilizaba anteriormente, que en la práctica pues, ha supuesto que obras de menos de 2 años, de una duración menos de 2 años, no puedan hacer uso de este mecanismo, y luego además se ha cambiado, anteriormente era automática su inclusión en los pliegos y el órgano de contratación tenía que justificar, si no lo metía en los pliegos, por qué lo hacía, tenía que justificarlo muy bien. Sin embargo, con el cambio normativo que he comentado anteriormente, pues la situación es la contraria, es decir, por defecto no va en los pliegos el sistema de revisión de precios y el órgano de contratación tiene que justificar por qué lo incluye, si es que lo incluye. Y como digo, en la práctica, pues ha quedado prácticamente en desuso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Pues que no tenemos este mecanismo de revisión de precios. Los precios, pues como estamos hablando, están creciendo sin visos, porque no hay indicadores de que vayan a bajar. No sabemos cuánto va a durar esta situación y yo creo que las obras se han ido manteniendo, las empresas de construcción han seguido trabajando en las obras un poco mes a mes con la esperanza de vamos a ver si baja, ¿no? Ya estamos viendo pues que llevamos muchos meses trabajando y que esta situación pues no parece que haya un cambio de tendencia. Nadie quiere parar las obras. Ralentizar una obra, parar una obra, no es algo que quiera ninguna de las partes implicadas, ni la administración contratante ni el contratista que lo está haciendo. Pero hablábamos antes de que trabajar a pérdidas, bueno, pues es que no es sostenible. Ya no es que sea una guerra comercial, es que no es sostenible a largo plazo. Y mientras no haya un cambio de tendencia, pues habrá que buscar alguna solución para poder mantener las obras en marcha y a las empresas trabajando, ¿no? Por eso, efectivamente, comentabas antes que hay algunos organismos que ya han visto el problema, entienden que es un problema sobrevenido a las empresas, que es un problema totalmente impredecible para el cual pues, no se podía haber hecho ninguna previsión. Y Adif en concreto
ha comenzado a meter en sus licitaciones la revisión de precios, ¿no? Esto, pues, efectivamente, es un buen paso. Pero es para las obras nuevas. Efectivamente, o sea, es para las retroactivo. obras futuras, con lo cual, efectivamente, limita el riesgo en las licitaciones para que el contratista, bueno, esté un poco más cómodo a la hora de licitar y de ofertar unos precios que desconoce cuál va a ser su evolución, ¿no? Pero, efectivamente, seguimos con las obras en curso, trabajando en ellas con los rendimientos un poco a medio gas, y eso, como decía, pues no es sostenible. Yo entiendo, yo he notado sensibilidad por parte de la administración, porque a fin de cuentas es un problema tan del contratista como de la administración contratante. Y como decía antes, nadie quiere que se paren las obras, ¿no? No va en beneficio de nadie. Y no creo que haya ninguna administración que quiera que las empresas, pues quiebren, ni muchísimo menos. Con lo cual, sí que, como decía, he notado sensibilidad por parte de las administraciones con las cuales hemos tenido contacto para trasladarles este problema, de que hay que buscar una solución con carácter urgente para las obras que están en curso. Una solución que además, bueno, pues que sea homogénea, porque siempre cabe la reclamación por parte de las empresas. Pero tampoco es cuestión de que todas las empresas se pongan a reclamar y colapsemos los juzgados en base a reclamaciones de los contratistas, ¿no? Yo creo que lo ideal sería encontrar una solución sencilla, de rápida implantación y que fuera, pues que pudiera servir para todos los órganos de contratación y para todos, y que cualquier contratista pudiera acogerse a ese mecanismo. Sí, Yo me consta que hay órganos de contratación que están buscando una solución de este tipo. Porque además la solución judicial en este país se traduce a ni se sabe cuándo se va a solucionar. Bueno, ya sabes el famoso dicho de los juzgados, ¿no? De los juicios. Pero vamos, que yo creo que parece una muy última. Cuando una cosa entra en un juzgado, nunca se sabe cómo va a salir, pero la verdad es que lo que estamos viendo es que normalmente no sale a favor del contratista, ¿eh? Estamos notando que no sale a favor del contratista. Entonces, bueno, pues yo creo que una solución. Pero es que además es un problema conjunto. La administración tampoco no quiere que se paren las obras, es un problema de las dos partes, todos somos partes del mismo engranaje, ¿no? Entonces hay que buscar una solución conjunta y que sea, bueno, razonable, sencilla de implantar y que pueda servir para todos los contratistas. Y como decía, me consta que bueno, pues el Ministerio de Transportes, que tiene mucho volumen de contratación, está trabajando en este sentido, ¿no? En este sentido, CNC ha realizado, como sabéis, un estudio en el cual 4 de cada 10 empresas han cancelado o paralizado o están a punto de sus obras por la subida de precios en las materias primas. Entonces, ¿creéis que se pueden ver afectados, independientemente que es una cifra muy general, ahí no especifica si son obras con particulares o con el Estado, lo que sea? ¿Creéis que se pueden ver afectados los compromisos de España con la Unión Europea acerca de la ejecución de los fondos derivados de las ayudas europeas, Next Generation, etcétera, puesto que una gran parte de estas ayudas europeas pasan a través de la construcción? O van directamente a la construcción o pasan como en el tema del sector turismo, del tema no sé qué, que requieren de otras infraestructuras. Entonces, esta ralentización, esta paralización, ¿nos podría de alguna forma condicionar a la hora de liquidar los fondos europeos, puesto que hay unas fechas concretas para la aplicación de estos fondos? Pues a ver, la FIEC, que como sabéis es la patronal europea de la construcción, sí que alertó yo creo que fue en verano, emitió un comunicado dirigido a todos los países de la Unión Europea, alertando de que podía pasar esto y reclamando una serie de pues mecanismos que permitieran que las obras continuaran y que las empresas no tuvieran riesgos de quiebras, ¿no? Pudieran continuar con su actividad de una forma normal. Vamos a ver, yo creo que esto, lo de los fondos europeos, es que es una oportunidad país.
Es una oportunidad país que exige un compromiso colectivo y como decía, que se pongan soluciones para esta situación que nos encontramos. No creo que las administraciones vayan a cargar sobre sus hombros el perder esta oportunidad, ¿no? Yo creo que todos tenemos que trabajar desde las asociaciones, estamos trabajando de forma conjunta en trasladar el problema a las administraciones. Como decía, hemos notado sensibilidad por parte de las administraciones y creo que todos estamos trabajando en la búsqueda de una solución común y, como decía, que no judicialice el problema y que permita continuar con las obras. Y, sobre todo, que permita ejecutar esos fondos europeos, esas obras financiadas con cargo a fondos europeos en los estrictos plazos que nos marca la Unión Europea en el reglamento de esos fondos, ¿no? Yo creo que estamos trabajando bien en esa línea y que entre todos conseguiremos llegar a una solución que permita que seamos capaces de ejecutar esos fondos. Porque, como digo, yo creo que la opción de no ejecutar esos fondos por no poner soluciones a unos problemas que tenemos perfectamente identificados, no es algo que nadie se plantee. Entonces, existe el riesgo, pero yo creo que existe la solución y que estamos trabajando todos en la línea de conseguir esa solución. De hecho, la revisión de precios, la revisión de precios para las licitaciones es ya un paso muy importante. Yo, como decía, desde la Ley de Desindexación de 2015 y el Reglamento de 2017, pocas revisiones de precios he vuelto a ver, ¿no? Ya, lógico. Sí, es verdad. Yo me acuerdo todavía. Claro, trabajábamos por el 12 juntos. Sí. Perdona. ¿Querías decir algo? No. Que intervenga yo y luego intervengo yo. Sí. No, un poco volviendo al mundo de la maquinaria, yo creo que los mayores plazos de entrega y el incremento de precios de las máquinas y equipos podrían traer como consecuencia una ralentización de las ventas, incluso si incorporamos el tema de los cupos que muchas de las fábricas y pues no tienen más remedio que implementar para cada uno de sus países. Esto no se traduciría en una prolongación de la utilización de equipos obsoletos y antiguos con el deterioro de la calidad, de la productividad, de la seguridad. ¿A cuánto está ascendiendo el incremento de los plazos de entrega respecto a un periodo de disponibilidad normal y cuándo estimas que puede volver la normalidad? Porque las obras se tienen que seguir haciendo. Sí. Serán con máquinas nuevas, más productivas, más eficientes, más seguras o con lo que hay. A ver, 2 puntos. El tema de los plazos, por supuesto que va a mantener incluso a potenciar el mercado del usado, porque al no haber tanta disponibilidad de máquina nueva, se va a recurrir un poco al usado. Pero también es verdad que ha habido una renovación de un parque de maquinaria desde, vamos a decir, que empezó en 2016, y que 5 años no son suficientes para renovar todo, por supuesto, pero que ha habido ya una renovación en ese sentido, y en el sector de la construcción el parque es bastante mejor de lo que estaba en 2014, 2015, en que nadie había hecho ninguna inversión después de 2007. Entonces los plazos de las máquinas depende un poco de la tipología de la máquina, pero en Manitou hay casos de máquinas que ya están para entregar en 2023, porque en 2022 ya no es posible. Que hay el riesgo eso de mantener las máquinas en actividad. Hombre, yo creo que sí, pero creo que no es un tema de momento tan sensible como eso, porque hay respuesta en el mercado actual bueno, esta es mi visión, ¿no? Del actual parque que permite, no creo que sea por eso que las obras se van a parar, que el actual parque de máquinas permite dar continuidad a esas obras. Cuanto a la pregunta que ahora se me ha ido, que me faltaba matizar. ¿Cuándo crees que
se puede volver a la normalidad. A la normalidad. Estamos hablando de un A ver, problema de un par de años. incluso he visto una cuestión que preguntaba a alguien del público que cuando se normaliza esto. Pues la verdad es que si es un tema circunstancial o no, el tiempo lo dirá, porque si es circunstancial, a mediados de 2022 esto estará a funcionar al 100%. Ya se no está a funcionar al 100% a mediados de 2022, en que ha habido ese tiempo de rearmarse y de volver a producir una producción normal, entonces no es solo un tema circunstancial, es porque habrá algo detrás que impide que esa normalidad se vuelva a dar, porque si había esta situación en 2019, de 2019 a 2022, la materia prima no ha desaparecido, ahí sigue. Entonces, ese tiempo es más que suficiente, o desde que empezamos esta crisis hasta mediados de 2022, sería más que suficiente para volver a una normalidad. Si eso no se produce, es porque el tema no es circunstancial y habrá otros factores que influyen. Tendremos que hablar de otras cosas, entonces. Sí, pero yo vuelvo a decir, yo quiero mantenerme políticamente correcto. Entonces no. Parece muy bien. Luis, perdona, tú querías. No, yo soy históricamente he sido menos políticamente correcto que Joao. No, perdona, yo como me conozco, sé que soy políticamente incorrecto, por eso. Suéltate, Joao, suéltate. A ver, me interesaría volver un poco a la pregunta del tema de los fondos europeos, ¿no? Yo no estoy absolutamente de acuerdo con Concha en que este es un proyecto, un tema país, una oportunidad país, en el que además estamos unidos. Quiero decir que es que nadie vea cosas raras. Quiero decir, nosotros nos interesa mucho que a las constructoras les vaya muy bien. O sea, y desde luego cuenta con nuestro apoyo en todas las cuestiones de reequilibrio. Lo mismo que entendemos que contaremos con el apoyo de todo el mundo para el reequilibrio de los contratos de todos, ¿no? De hecho, nos estamos volviendo especialistas en una cláusula que se llama rebus sic stantibus, que es que consultes al despacho de abogados que consultes, incluido el despacho de la COE, te remiten a ella como solución de decir, bueno, es una cláusula que permite una revisión, llamémoslo en situaciones de causas de fuerza mayor, bueno, pues para revisar el cumplimiento o no de un contrato. Nos estamos volviendo especialistas en eso, pero claro, como decíais, tanto Ricardo como Concha, métete en un juzgado y luego espera a ver cómo se resuelve la historia, ¿no? Pero yo sí que creo que en esto debemos seguir estando unidos y que en un momento determinado imperará la cordura y la sensibilidad, empezando por la administración, y veremos también en la contratación privada si se produce esa sensibilidad. Habrá que verlo, que no siempre se produce, ¿no? El tema de soluciones a medio plazo para esto, o por lo menos los fondos europeos, hombre, yo creo que se aplicarán más que nada porque el plazo, por lo menos en los planes, por ejemplo, el que ha salido con una mayor dotación para los temas de reforma y rehabilitación, bueno, permite ejecutar en el horizonte incluso hasta de 2026 obras, como decís antes, o está resuelto en 2022 o estaremos muy mal, pero sí hay soluciones, ¿no? Una, hombre, yo creo que la administración, esos fondos europeos, tiene que tener la suficiente capacidad para entender que en las obras, porque además van a ser, solo cubren las que se contraten a partir de ahora, pues tener una flexibilidad para la constructora, para la promotora, para el instalador de producto, etcétera. Vuelvo a insistir en que hay que diferenciar el tema del abastecimiento del tema del precio. Es decir, si a un instalador de poliuretano proyectado no le llega fórmula base porque no le llega, pues no podrá hacer milagros. Simplemente no podrá hacerlo. Ni con mayor precio ni con menor precio. No podrá hacerlo. Ahora, en la mayoría de las cosas, sí, yo creo que habrá abastecimiento. El aluminio, por ejemplo, que tampoco es un producto que nosotros representemos, pero estaban marcando la semana pasada un crecimiento medio del 30%, pero sí que es verdad que hay desabastecimiento. Entonces, eso influye, por ejemplo, en la perfilería de ventana o influye en bastantes cuestiones de bricolaje interno en las casas, ¿no? Bueno, yo creo que eso se irá resolviendo. Pero una medida, que en los fondos que vienen de Europa, la administración tenga sensibilidad para corregir precios. Segunda medida, la he mencionado un poco de pasado al principio, pero creo que es el momento de insistir en ello.
vigilancia de mercado. Tanto desde la Asociación Española de Normalización como desde el Ministerio de Turismo, de Industria, Turismo y Comercio, como desde la propia COE, llevamos años insistiendo en esto, pero es el momento. Si alguien nos plantea una guerra comercial, aquí no puede entrar un producto que no cumpla las 100.000 páginas de legislación medioambiental que mantiene vivas la Unión Europea sobre productos de construcción y sobre la industria de construcción. El producto que no cumpla esto no puede entrar en la Unión Europea. Es un tema y, por tanto, es una cuestión que tiene que tomarse en serio la Comisión Europea y destinar recursos para hacer esa vigilancia de mercado que hasta ahora mismo pues no la ejerce, la asigna a los Estados miembros. En el Estado miembro España se asigna a las comunidades autónomas y las comunidades autónomas les faltan recursos para hacerla. Bien, pues de momento estaremos como estamos, ¿no? Y yo creo que, y evidentemente el tercer nivel de solución está en el control del precio energético. Es decir, el acero no hará, la siderurgia no puede hacer maravillas. Si la energía sigue valiendo lo que vale, el acero seguirá valiendo o seguirá subiendo. Ya no es una cuestión de que mundialmente nos readaptemos al pospandemia o de los fletes marítimos. Es que el coste energético a un producto como es el ladrillo, por ejemplo, pues le ha subido el coste del gas una barbaridad en solo 2 meses. Milagros no harán, o dejarán de fabricar o imputarán el coste. Por tanto, en resumen, las 3 soluciones son sensibilidad de la administración pública y, por tanto, utilizar los fondos europeos para sufragar parte de esta subida de precios. Segundo, vigilancia de mercado, pero de verdad. Y tercero, el control del coste energético. Sí, completamente de acuerdo. Estamos hablando de cómo paliar o qué se puede hacer o qué alternativas poner. ¿Tenéis información acerca de lo que se está haciendo en otros países de la Unión Europea? ¿O no se está haciendo nada? ¿O cómo lo veis? Digo, si hay algún país, Alemania, que siempre suele ser sensible a este tipo de cosas, o Francia, han tomado algunas medidas en las cuales nos podamos, de alguna forma. Sí, efectivamente, Ricardo, si copiar está infravalorado. O sea, que la palabra copiar no me atrevo a decirla, pero bueno, copiar. Copiar está infravalorado. Tampoco está mal echar lo que se hace alrededor y coger lo bueno, ¿no? Entonces, en concreto, nosotros que estamos siguiendo qué hacen en otros países, sí que estamos viendo, ya he comentado antes que la propia FIEC lanzó ese mensaje a todos los Estados miembros diciendo que había que buscar medidas, sobre todo en el marco de los fondos europeos. Y yo, por ejemplo, te puedo decir que en Italia es un país que tampoco tiene revisión de precios y que ya ha metido por ley una serie de medidas destinadas a reequilibrar los contratos. Es decir, han metido como una franquicia que absorbe el contratista y a partir de eso, todo el incremento superior se absorbe por el órgano de contratación. Incluso si el órgano, con fondos propios del órgano de contratación, ¿no? Si el órgano de contratación no es capaz de cubrir, porque sus presupuestos no le dan para cubrir ese incremento, han habilitado un fondo de 100 millones de euros para que se pueda acudir a esos reequilibrios, ¿no? Esto en Italia, que van bastante avanzados con este tema. Pero, por ejemplo, en Francia el primer ministro ya, me parece que en el mes de julio, envió un comunicado a todos los ministerios que tenían contratación, precisamente para solicitarles que pusieran las medidas necesarias para que las obras pudieran continuar y para que las empresas pudieran continuar con la ejecución de las mismas, ¿no? Y esas medidas pues iban en el sentido tanto de aumentar plazos como de no poner penalizaciones por retrasos, y también pues reequilibrio de los contratos en base pues, a esos precios incrementados, ¿no? A compensar, aunque sea en parte, esos precios de los materiales de obra. Lo mismo, y en Francia además también revisión de precios para los contratos nuevos, ¿no? Alemania tiene revisión de precios,
pero bueno, pues como las revisiones de precios tendrá también sus particularidades y habrá parte que no puede absorber, también se están implementando medidas para reequilibrar esos contratos. En Escocia, por ejemplo, también se están haciendo este tipo de mecanismos y muchos otros países de la Unión Europea. O sea que el problema es global a nivel Europa y yo creo que todos están poniendo medidas para, bueno, pues para poder continuar las obras que tienen en marcha y para no comprometer los fondos de recuperación, ¿no? Sí, tengo una pregunta, tengo dos para terminar esta primera fase antes de entrar al turno de preguntas, pero una para, yo creo que Joao, aunque se ha tocado aquí y puede que afecte a todos, pero a lo mejor posiblemente a las fábricas les afecte más, que es el tema del coste y la escasez también del transporte marítimo. El problema de los contenedores, de los portacontenedores, etcétera, etcétera. Entonces, eso es tan grave como aparentemente se está diciendo, porque o sea, el transporte marítimo es el que hay y es el que había hace 2 años. Entonces, bueno, podrá subir de precio, no te digo yo que no, pero el que no se encuentren contenedores, ahí el otro día se hablaba del tema del gas, de que el cierre del grifo del gasoducto, dice, bueno, no, pero lo hacemos con barcos de estos que transportan el gas de forma líquida y no sé qué. Y claro, y preguntaba, ¿pero hay barcos? Porque claro, entonces, como el del chiste, ¿pero hay alguien más? ¿Pero hay barcos? Pues entonces, no sé, eso brevemente, Joao, nos puedes comentar tu experiencia. Sí. ¿Qué ha hecho con los contenedores, no? ¿A dónde ha ido? No, efectivamente, es un problema tan serio como que a veces inviabiliza la comercialización de un determinado tipo de máquina. Bueno, afortunadamente, a nivel de maquinaria, Manitou fabrica más del 80% o 85% por ahí de todas sus máquinas en países occidentales, sea Francia, Italia, Estados Unidos, y tiene solamente una fábrica en India y una parcería en China. Y volviendo a la pregunta de esa pequeña parte de maquinaria que procede de China, es tan fácil como que el coste del contenedor es 8 veces superior. Cuando hace un par de años Manitou pagaba alrededor de $2.500 por un contenedor, al día de hoy tiene que pagar $20.000. Entonces eso inviabiliza. No se puede repercutir al mercado ese coste adicional que supone el transporte. Digamos, por una vez que no hay limitación a la fabricación de un determinado tipo de máquina, hay una limitación logística y es real. También aquí, bueno, se habla que son las navieras que con la pandemia, con todo el dinero que han perdido durante la pandemia, que quieren recuperar un poco de esas pérdidas que han tenido, pero esto al final es rumorología y yo lo menciono solo como ejemplo, porque no tengo datos que me permitan ni mucho menos afirmar que esto es o no es verdad. Se hablan de muchas cosas y esto lo pongo como ejemplo, pero es verdad. ¿Dónde están los contenedores? ¿Dónde están los barcos? ¿Han desaparecido? ¿Están parados? ¿Han dejado de funcionar? Bueno, es verdad que esto es una consecuencia visible y salen las noticias lo que pasó o lo que está pasando en el puerto de Los Ángeles, que está completamente parado, sin movimiento. Es verdad que hay puertos que han estado parados, como el de Shanghái, que ha tenido periodos largos de inactividad a causa de la pandemia, y todo esto no ha ayudado en absoluto a esto del transporte marítimo. Y como un puerto como el Shanghái, si pensamos que, por decir algo, casi un 20% del comercio mundial pasa por ese puerto, eso es un poco fácil de creer que
que eso realmente es un problema real. Y habla a nivel de maquinaria. Todos los demás productos necesarios para la fabricación de las máquinas también vienen en contenedores, porque yo hablaba de maquinaria, pero después todo los componentes que vienen de China, pues la gran mayoría pasa por su transporte en contenedores, que también encarece bastante el producto final. Al final, son todos los factores, es como la tormenta perfecta. Todos los factores están en cuenta, pero no sé si puedo añadir algo más, pero definitivamente... Luis quería comentar algo, ¿no? Sí, mira, os voy a compartir una cosita. A ver. ¿Es ya esta diapositiva? Sí. Mira, esto es de este mes, octubre. Y es el dato ya de Shanghai Shipping Exchange, que es el dato oficial que ellos dan de crecimiento del, digamos, del valor por TEU, por contenedor. Bueno, el crecimiento pasa de 700 a 4.700. En este caso, y dejo ya de compartir, por lo que a mí me cuenta nuestra gente, estamos más en el rango que decía Joao, es decir, de multiplicarse por 10. Y para mí es peor todavía, porque cuando te lo justifican, hemos hablado con puertos del Estado, hemos hablado con navieras, hemos hablado con gente y te dicen, no, pues que lo que se está produciendo es peor, porque de repente en China han descubierto que les es mucho más rentable abastecer, bueno, pues toda la compra, digamos, en Europa por Internet es de mucho mayor valor añadido que mandar producto industrial. Hasta el punto de que los barcos vuelven de vacío. O sea, no esperan a cargar en España, en Alemania, en Francia para volver y así rentabilizar el viaje. No, les sale más rentable el viaje. Volver de vacío para volver más rápido y cargar producto más de venta online. Bien, esta situación es enormemente preocupante porque, como bien decía Joao, deja de ser coyuntural y pasa a ser estructural. Pues claro, pues no son tontos. China tienen el control de la mayor fábrica de contenedores del mundo, tienen el control de las navieras por precio, tienen el control de los fletes por subasta y evidentemente lo que quieren es ganar cuanto más dinero mejor, y si de paso hunden la economía occidental, ya la tormenta entonces sí que es perfecta, ¿no? Por tanto, es muy preocupante esa situación. Bueno, pues tendrán las autoridades que volver a potenciar la famosa construcción naval tan denostada en los años 80, bueno, pues reactivar mecanismos pues para asegurarse, como decíamos antes, que no todo depende del grifo de un país, ¿no? Es que es complicado. Todos nosotros pertenecemos a sectores empresariales, ninguno nos vinculamos a un proveedor único de nada. Es decir, diversificas un poquito, porque si no, estás en manos de quien te cierra el grifo. Esto es bastante así, pero las cifras, si las oficiales de Shanghái son las que os he puesto en pantalla, ya os digo, yo estoy más con Joao, las cifras que a mí me dice nuestra gente son de multiplicarse por 10 el flete, ¿no? Claro, eso encarece un montón. Es preocupante. Yo finalmente veo además como un riesgo añadido, esto que estamos comentando, la problemática que representa el incremento de coste y que puede afectar el cumplimiento, se constata además la dificultad real de incorporar trabajadores jóvenes a las obras, sobre todo a las obras. Por eso me dirijo en primer lugar a ti, Concha. ¿Cuál es la visión que se tiene desde ANCI de este problema? ¿Cuál es su posible tratamiento a corto y medio plazo? Porque, claro, si no hay materiales y no hay máquinas, es complicado hacer obras, pero si no hay nadie que simplemente descargue y coloque el material o maneje la máquina, todavía es mucho peor. Entonces, ponnos un poco de luz en el tema este. Concha, abre el micrófono, por favor.
Perdón, es que tenemos una obra encima y quería evitaros el ruido. Nada. Sí. Estaba diciendo que efectivamente que tenemos un problema muy, muy poliédrico en el Luego sector. queda una obra. Bueno, pero debo decir que se ha ralentizado por la falta de material, que nos han mandado un comunicado, que les faltaba material y que entonces un arreglo que se iba a hacer pues se posponía una semana, ¿no? O sea que lo estamos viviendo en vivo y en directo. Bueno, pues como decía, efectivamente, esta es otra arista más de los problemas que nos vamos encontrando en el sector, ¿no? Que se vienen a añadir. Pues sí, hay una falta de personal. Las plantillas están envejecidas. No se encuentra repuesto, digamos, para el personal de mayor edad, ¿no? No entra gente joven, no estamos atrayendo el talento joven. De hecho, la CNC ha cuantificado en 700.000 los nuevos puestos de trabajo que ofrecería el sector de la construcción en relación con toda esta inversión que va a haber con cargo a los fondos europeos. 700.000 puestos de trabajo. Y si te miras las cifras del empleo juvenil, es que hay más de un 40% de paro. Esto es paradójico, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa? Que no estamos atrayendo a esos jóvenes a un sector que además, bueno, pues tiene un convenio con que tiene un salario mínimo muy por encima del salario mínimo internacional, muy por encima, que tiene, digamos, muchas más vacaciones que en otros sectores. Quiero decir que los viernes por la tarde se deja de trabajar en la obra y uno se va de fin de semana. En general, hay obras en las que se trabaja a otro ritmo, pero en general, si tú ves una obra, el viernes al mediodía se acaba de trabajar y no se vuelve hasta el mes siguiente. Entonces, ¿qué problema hay para que los jóvenes no quieran venir a trabajar al sector? Bueno, pues yo creo que primero hay que hacer un poco de autocrítica y está claro que no estamos sabiendo comunicar lo que puede ofrecer el sector, ¿no? Yo creo que hay una serie de tópicos en el sector, pues la carretilla, el señor cargando los sacos y tal, y no hemos sido capaces de exponer a los jóvenes, a las mujeres también, que el trabajo en la obra pues está mucho más tecnificado, que ya no es el padecimiento pues que se tenía antes, ¿no? El esfuerzo físico. El esfuerzo físico, efectivamente, la dureza física del trabajo, que bueno, puntualmente la puede haber, pero hay muchos otros trabajos que son básicamente, y Joao lo sabrá, manejar un joystick. Porque hay máquinas pues, que se manejan con joysticks que ni siquiera hay que subirse a la grúa, ¿no? Lo estás manejando desde tu sitio. Es decir, que si a un joven le gusta la Nintendo, pues no te digo manejar ese pedazo de máquina, ¿no? Con un joystick. Entonces, tenemos que hacer esa labor de comunicación y de dar a conocer los nuevos procesos de construcción, toda la tecnología que se usa, las condiciones de trabajo, para atraer a todo ese talento joven y a las mujeres, que también hay muy pocas mujeres en el sector, ¿no? Y luego hay otra pata. Otra pata es la formación. Vamos a ver. Tradicionalmente la construcción ha sido un sector donde, bueno, pues a lo mejor los jóvenes que preferían no estudiar y tener un oficio, pues iban a la construcción, ¿no? Entonces se iban de aprendices a la construcción y adquirían un oficio. Pero ahora eso no es así. Ahora hace falta una formación y una serie de certificados. Entonces tú dile a un joven que no quiere estudiar que tiene que hacerse un curso de 900 o de 1.000 horas para poder ir a la obra. Dice, bueno, pues para eso me quedo estudiando. Dice, yo no, si tengo que hacer todo esos cientos o incluso 1.000 horas, pues a lo mejor no me echa para atrás, ¿no? Entonces, por eso es bueno los cambios que está habiendo en la formación, en la ley de formación, que va orientada a itinerarios formativos más cortos, que se hacen en base a microcursos, es decir, microcursos que el alumno va incorporando horas para conseguir el certificado. Es decir, puede conseguir un certificado pequeño con el cual puede entrar rápidamente en la obra y hacer pues, un trabajo específico. Si va a hacer más trabajo, ya trabajando, puede asistir a otro curso que le permite abrir el campo de actuación y así va adquiriendo
una serie de aptitudes que le permiten cada vez ir haciendo más cosas. Pero no es de golpe un curso de 1000 horas que le puede echar para atrás, ¿no? Lo mismo con la gente, por ejemplo, pues que ha dejado de tener trabajo en la hostelería y se tiene que reconvertir si quiere volver a la obra. Pero si necesita un trabajo rápido porque se ha quedado en el paro, pues entonces lo mismo, ponerle esa traba de un curso excesivamente largo, pues a lo mejor no se lo puede permitir esa espera, ¿no? Entonces, este cambio en los itinerarios formativos orientados a microcursos, incluso a prácticas remuneradas en las obras, pues yo creo que es un paso muy bueno y que puede ayudar a, bueno, pues a traer ese talento que ahora nos falta. ¿No crees, Concha, que en las escuelas de formación profesional o incluso en alguna escuela técnica universitaria el tema de las prácticas o el tema de la formación específica pues para manejar máquinas? O yo estoy pensando, por ejemplo, en las tuneladoras, porque claro, no estamos hablando de una carretilla, pero una tuneladora normalmente es un ingeniero el que la maneja, pero que tiene que saber eso. Y al decir ingeniero no quiero que suene peyorativo, pero una persona que tiene una formación importante, ¿no? Importante. Y que todo eso está un poco dejado en los centros de formación universitario, de formación profesional y que yo creo que sería un poco donde se podría canalizar esa vocación. Más técnica o tecnológica, efectivamente. Es que ya no solamente es lo que es la longitud de esos itinerarios formativos, sino la adecuación a lo que hay que hacer en las obras, ¿no? Si hay que manejar una tuneladora, pues a lo mejor, claro, eso no puede ser un microcurso, pero es que eso a lo mejor es otro tipo de persona la que quiere acceder a eso, ¿no? Y es una formación profesional, no tiene que ser un grado universitario, ¿no? Entonces, son dos cosas, es adecuar la formación a las necesidades del mercado, es decir, a toda esa tecnificación de los procesos constructivos, y también adecuar la formación, bueno, pues a las personas que van a acceder a esa formación, ¿no? Son dos cosas y en ese sentido hay que trabajar. Yo creo que se está haciendo con la nueva ley de formación. Sí, sí. Luis. Yo estoy de acuerdo con las apreciaciones de Concha. Elevaría un poquito el nivel de autocrítica. Yo creo que la Fundación Laboral de la Construcción, que históricamente ha hecho un trabajo extraordinario, yo me declaro fan de la Fundación Laboral de la Construcción, pero muchas veces se ha orientado, por ejemplo, en los temas más obligatorios de prevención de riesgos laborales. La Fundación tiene, a través de nuestros convenios con muchas de nuestras asociaciones para formación, y nuestros propios sectores y a veces empresas por su cuenta hacen mucha inversión en formación de instalador de producto, pero luego en el mercado eso no tiene un reconocimiento tan directo. Con lo cual, no diré marcas por no hacer publicidad a ninguno, pero empresas que han hecho formación de 600 o de 1000 instaladores de su producto al año, pues luego ven que el producto lo maneja cualquiera. Entonces, en un momento determinado, algo que parece relativamente sencillo, sin llegar a necesitar cursos de 900 o 1000 horas, pero sí con cursos de 40 o de 50 horas, hay que hacerlo, ¿no? Entonces, el que lo ha hecho, pues en teoría tiene, de hecho, un carnet instalador de ese producto que le da la empresa, pero si eso luego en el mercado cualquiera puede manejar, pues hombre, desincentiva bastante esa problemática. Yo estoy en contacto porque lo estamos potenciando desde hace más de un par de años, con asociaciones de instaladores de producto. Ellos están en la línea de profesionalizar cuanto más posible y de dignificar sus profesiones todavía lo más posible. A nosotros nos interesa mucho porque un buen producto mal instalado es un mal producto y por tanto tenemos mucho interés en que el producto bueno lo maneje un buen instalador, pero luego sí que es verdad que en una idea muy buena que yo creo era la famosa tarjeta profesional en la construcción, que admite mucha información, pero esa información no es tan obligatoria. Es obligatorio el curso de mínimo de 8 horas de prevención de riesgos laborales, pero no lo demás, ¿no? Entonces, igual por esa vía, muchos instaladores, muchos gremios antiguos, mucha gente que podía incentivarse y que no sin requerir cursos de mucha potencia, pues podían volver o ver que tienen un mercado un trabajo más asegurado, ¿no? Porque si tienen que competir con cualquiera, yo pienso
si yo tuviera que aconsejarle a mis hijos, pues hombre, me pensaría muy mucho decirle cómo hacer las cosas en este sentido, ¿no? Y yo me imagino que como yo, cualquiera de vosotros, pues a nuestros hijos le diríamos que pidiera garantías, que pidiera una formación, que esa formación tuviera un reconocimiento, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí, el sector sí que sería atractivo, especialmente si, como dice Concha, lo comunica bien y digamos, muestra las virtudes que tiene, que también las tiene, lógicamente, claro. Hombre, yo lo que creo es que se debe elevar el nivel y, en consecuencia, las exigencias para hacer cursos en la Fundación Laboral de la Construcción. O sea, que no sea como ha sido mucho y además responde a unas épocas históricas y que era necesario y tal, decir, bueno, pues un curso, yo qué sé, de albañilería y no necesita usted formación de nada, porque a lo mejor estaba dirigido a una serie de personas y de necesidades. Pero yo creo que con la tecnificación de las obras, con la complejidad de las obras, de los controles, de los proyectos, se necesita que quien vaya a cursos específicos sea alguien con una base de preparación y que allí les den el punto específico necesario. Y yo creo que ese paso todavía no estamos en esas cotas. Y entonces, o sea, que la gente ya vaya con vocación y que vaya con vocación y no que vaya porque no hay otro sitio. Dice, bueno, pues estoy aquí, me forman, me hacen gruista, por decir algo, que es un carné que se exige y que es obligatorio y ya puedo ir. No. Demos un paso más adelante, sobre todo para conseguir eso que la gente joven pues se incorpore. Yo creo que lo comentaron alguna vez, pero a mí me gustó mucho un anuncio que había de Renfe hace muchos, que eran dos maquinistas, dos fogoneros que estaban echando carbón en la máquina del tren y le decía uno al otro, dice, oye, mi hijo no quiere ser maquinista. Y entonces luego se veía un ave y estos mismos, ya de abuelos, dice, mi nieto me ha dicho que quiere ser maquinista. Entonces, pues pasemos del echar con una pala el carbón en el horno en la caldera del tren a una máquina complicada, tecnológica y donde, bueno, pues te sientas responsable y te sientas satisfecho de hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que todavía estamos un poco lejos y que es difícil, porque además la construcción tiene una gama muy amplia de necesidades, de personal, de conocimientos, etcétera, etcétera. Pero, en fin, bueno, yo, si me permitís, ahora, aunque abusando de vuestra amabilidad, vuestra colaboración, os dije que presumiblemente duraría 1 hora y media, que ya la hemos pasado. Vamos a poner un brevísimo, que dura menos de 1 minuto, spot sobre Smopic, que, como sabéis, es la feria de maquinaria que se celebra cada 3 años y este año se va a celebrar en este mes de noviembre, del 17 al 20 en Zaragoza. Y entonces ponemos ese breve spot y luego seguimos con las preguntas, con 2 o 3 preguntas del público, porque realmente ya habéis contestado a muchas de las que nos han hecho. Entonces, si sois tan amables, quitáis la cámara mientras dure el spot y la volvéis a poner cuando termine. Muchas gracias. Estupendo, muchas gracias.
Voy a hacer preguntas estas que las puede contestar cualquiera. Vamos a ver. Jesús Torres dice, se está haciendo un planteamiento del problema a nivel comercial, estratégico y energético, pero ¿podrían los ponentes dar 3 ideas, supongo que una cada uno, concretas para ayudar a mejorar la situación? O sea, si cada uno de vosotros tuviera que dar una idea o un objetivo o una intención para intentar mejorar esto, ¿cuál sería el título de esa solución que dé? Bueno, yo antes mencionaba 3. Yo decía vigilancia de mercado, control de precio energético y sensibilidad de la administración para incluir en los fondos europeos el impacto del precio en la obra. Concha. Efectivamente, lo ha dicho Luis perfectamente, pero yo añadiría además establecer un marco normativo, bueno, pues que pueda prever estas situaciones y reequilibrarlas cuando nos las encontremos, ¿no? En concreto, la revisión de precios. Yo además añadiría que hay que volver a la base, digamos que hay que volver a la base. Igual hay que volver a reactivar el sector minero y el sector de materias primas de base, pero ese es un problema estructural que, va sin decirlo, que no creo que compita aquí a ningún de nosotros, pero que sin eso seguiremos siempre dependientes de terceros, Sí. como hemos mencionado. Estupendo. Mira, Feliciano Cobreros Álvarez te pregunta a ti directamente, específicamente, Joao. Dices, Joao, al igual que con las navieras, yo lo voy a leer textualmente como lo han puesto en el chat, quieren ganar lo que no han ganado en la pandemia. Sucede lo mismo con las distribuidoras de energía, presuntamente. ¿Cuándo vamos a apostar más por los proveedores locales y de kilómetro cero? Si España dispone de yacimiento de materias primas, ¿cómo es posible poner tantas dificultades para abrir un proyecto minero con controles? Bueno, yo empiezo por decir que maticé bien que era una rumorología, que no tengo datos que permitan que afirmar que las navieras, bueno, pero una vez dicho eso, pues es justamente lo que acabo de mencionar. Yo estoy de acuerdo que hay muchas trabas, pero nosotros de la empresa privada, en ese sentido, no soy la persona más idónea para poder contestar a esa pregunta, porque eso va con la administración y en ese sentido, pues tiene que haber otra flexibilidad, que estoy de acuerdo, que al día de hoy, bajo mi punto de vista, no la hay. Sí. También preguntan que en el caso, Javier Reparaz Allende dice, buenos días, en caso de la formación en el sector de la minería, los cursos necesarios no están al alcance de los trabajadores a nivel particular, sino que tienen que presentarlos la misma empresa, con lo que la incorporación de gente joven al mercado laboral es más complicado. Dice, me refiero a los carnet minero para el uso de maquinaria. Bueno, yo puedo empezar. Es verdad que a nivel de carnés, mucho ya se ha hecho, pero todavía queda por hacer. Y es verdad que muchos de los carnés, no solo en minería, pero en uso generalizado de maquinaria, todavía está muy enfocado en lo privado e inclusivamente las formaciones que se hacen son a nivel privado. Digamos que las escuelas de formación profesional, algunas las tiene, de hecho Manitou tiene algún protocolo con alguna de ellas, pero yo estoy de acuerdo que aquí hay algo que debería ser la administración hacer un poco más de hincapié para que esa abertura de los carnés, de los distintos tipos de carné, pudieran estar un poco más abiertos al interesado, y volvemos a lo que ha comentado Concha y Luis de la motivación, digamos, de hacer un poco más de publicidad para que el sector sea más atractivo para los jóvenes.
Muy bien. No sé. Bueno, pues con esto el atraco que me habéis permitido que os haga en vuestra agenda y en vuestro tiempo, pues por mi parte, salvo que queráis añadir alguna cosa, pues por mi parte hemos terminado. Sí quiero, antes de terminar, como no puede ser de otra manera, volver a agradeceros de verdad, de corazón, y vosotros que me conocéis, que sois amigos, sabéis que lo digo de verdad y de corazón, no por decirlo, pues vuestra presencia aquí, y que además sí me complace decir que hemos batido el récord de audiencia, y no solo de audiencia presente, sino además, lo que es más importante para estos casos, que prácticamente nadie se ha ido borrando, porque no es lo mismo tener 200 personas, pero al cuarto de hora tener 80 y a la hora tener 14, y que lo cual obviamente es un mérito para vosotros que aprovecharé, y os amenazo con volver a intentar contar con vosotros en futuras emisiones del Foro Potencia. Por mi parte, lo dicho, muchas gracias, y si queréis decir algo, este es el momento. Y si Nada, no, un placer haber participado, maestro, sabes que te queremos, y un placer haber vuelto a ver a Concha después de tanto tiempo y haberte conocido, Joao, un placer auténtico. Bueno, Sí. igualmente, de mi parte también, gracias Ricardo, ya llevamos algunos años juntos en este tipo de ponencias, bueno, en ferias y seminarios, y también ha sido un placer conocer a Luis y a Concha, y nada, dar gracias a todos, nada más. Sí, muchas gracias por la invitación de nuevo, Ricardo, y muchas gracias a todos los asistentes que nos han seguido, como has dicho, Ricardo, hasta el final. Hasta el Yo final. más bien es por el problema, más que al menos por esta ponente, pero espero que sea un tema coyuntural y que no nos encontremos a mediados de 2022 hablando de lo mismo, sino hablando directamente de los fondos Next Generation y lo magníficamente que lo estamos ejecutando entre todos. que así sea. Que así sea. Y un abrazo para todos. Muchas gracias. Venga, gracias. Hasta siempre. Gracias, adiós. Chao. Hasta luego.